Acontecimientos y personajes históricos importantes en España, en Europa, en América, que, bueno, fueron acontecimientos y personajes muy importantes en la historia y en otros ámbitos como la literatura, la política sobre todo, y bueno, que fueron importantes en los ámbitos de las ciencias sociales y de las ciencias eh, más destacadas. Jethro Tull fue agrónomo británico que en 1701 inventó una sembradora mecánica de tracción animal. Abogó por la roturación en las tierras de cultivo y por la alternancia de cultivos. Abogó, bueno, que lo más importante fue lo de que los cultivos se fuesen alternando y hizo una sembradora mecánica de tracción animal que fue como una novedad en el siglo XVIII. Jenny fue el nombre dado a la primera máquina de hilar algodón, ideada por James Hargreaves. La máquina Jenny se movía por medio de energía hidráulica y su utilización supuso una verdadera revolución para la industria textil británica. La frase que es dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, indica la idea de los fisiócratas sobre la intervención del Estado en la economía. Para ellos, el poder público debía dejar actuar libremente a las fuerzas del mercado sin imponer trabas. Es como que los fisiócratas decían que el mercado tenía que estar liberalizado, es verdad, sin que el Estado interviniese. Pero claro, el problema es que hay en ocasiones en las que por problemas económicos el Estado debe intervenir. Normalmente los estados no intervienen normalmente, salvo que sean a lo mejor regímenes más autocráticos. Pero en el resto que son democracias o estados de derecho, raro, salvo que por algún conflicto, a lo mejor una guerra o complicaciones económicas en un país concreto o en varios países concretos, por crisis sanitarias como la pandemia, pues sí que el Estado tuvo que intervenir para evitar que los productos subiesen mucho. Lavoisier fue químico francés considerado como el verdadero creador de la química como ciencia. Entre otros trabajos, Lavoisier estudió la oxidación de los metales en contacto con el aire y analizó la composición del aire, identificando el oxígeno y el hidrógeno. Él creó la química como ciencia y también realizó estudios sobre la oxidación de los metales en contacto con el aire y analizó la composición del aire, identificando el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, que bueno, explicó cómo metales se oxidan debido, pues, al oxígeno, al hidrógeno que hay en el ambiente. Robert Turgot fue economista francés. El monarca Luis XVI de Francia le nombró ministro de Hacienda y Turgot, inspirándose en la doctrina de los fisiócratas, realizó grandes cambios en la economía francesa. Los fisiócratas decían que el Estado no debía intervenir en los asuntos de la economía. Eso es lo que decían los fisiócratas, nada más. Pugachev fue caudillo cosaco que se hizo pasar por el asesino zar Pedro III y sublevó a los cosacos y a los siervos que trabajaban las tierras en los territorios del Bajo Ural y del Mar Caspio. Los rebeldes se adueñaron de la región durante 2 años hasta que el ejército de Catalina aplastó la rebelión. Una figura, pues, que un papel destacado en la Rusia del siglo XVIII. La pragmática sanción de 1713 fue una disposición del emperador Carlos VI por el cual se derogaban las disposiciones que impedían a las mujeres el acceso al trono. Cuando en 1740 murió Carlos VI del Sacro Imperio, Prusia no aceptó la subida al trono de María Teresa, hija de Carlos VI. Por cierto, Prusia, el monarca Federico II, no la aceptó. Finalmente, en el conflicto que se produjo, María Teresa de Austria subió al trono. Es verdad que Austria perdió una serie de territorios tras el conflicto. El Consejo de los Boyardos. En Rusia, los boyardos eran grandes terratenientes que ejercían una importante influencia política y llegaron a dirigir la política rusa durante el reinado de numerosos zares. El zar Pedro I acabó con las intromisiones políticas de los boyardos y les despojó de muchos de sus privilegios. Claro, los boyardos eran un grupo además élite rusa que dirigía la política rusa o del Imperio ruso, pero que claro, que el zar Pedro I lo eliminó todo y al final pues perdieron el Consejo de los Boyardos en Rusia grandes privilegios. El diezmo era un impuesto que obligaba a los agricultores a entregar a la Iglesia la décima parte del producto de la cosecha. En el siglo XVIII, el diezmo proporcionaba a la Iglesia grandes ingresos. El mayorazgo.
Era una institución muy arraigada en Castilla desde la Edad Moderna. El mayorazgo consistía en la separación de ciertos bienes y propiedades de la familia, que eran herederos por los primogénitos y que no podían ser vendidos. Con esta medida se trataba de evitar la ruina de estas familias nobiliarias o de los nobles, que así dispondrían siempre en propiedades. Por cierto, el mayorazgo al final es la herencia, que luego ya con la desamortización de Mendizábal acabó todo y ya muchas de las tierras que eran de la nobleza, de la iglesia, bueno, pues quedaron libres y el Estado comenzó a encargarse de ellas y algunas las puso a la venta, otras no. Pero claro, durante el periodo, como pasaba en Europa y como en España, había mayorazgos en torno a que, sobre todo en Castilla, en la cual quien heredaba era al final el primogénito de todos los hijos y todas esas tierras nunca eran vendidas o no se podían vender. Hasta, como he dicho yo, en España y en otros lugares comenzaron ya a eh, la intervención estatal con las de desamortización, sobre todo la española, en la cual bueno, pues, muchos de esos bienes quedaron bajo control del Estado, pero otros se tuvieron que vender a, bueno, pues, que no los podía soportar un Estado entero. Luis de Saint-Just fue un cabecilla jacobino que colaboró activamente con Robespierre y murió ajusticiado al mismo tiempo que él. Fue uno de los miembros más radicales de la Convención y el principal precursor de actividades del Comité de Salud Pública. Saint-Just fue una de las figuras más destacadas en la Revolución Francesa. Es verdad que fue ajusticiado junto a Robespierre y otras figuras durante el periodo revolucionario en Francia, pero fue el precursor al final de actividades del Comité de Salud Pública. Talleyrand fue obispo y presidente de la Asamblea Nacional en 1790, ministro durante el Directorio, el Consulado y el Imperio cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado por potencias europeas en 1815, también puso a disposición del monarca Luis XVIII, es decir, que estuvo bueno, dentro del mundo político durante mucho tiempo. Talleyrand. La guillotina era una máquina usada en Francia para decapitar a los condenados a muerte, que debe su nombre al médico francés Guillotin. El movimiento Sans-Culottes fue un movimiento popular de tendencia radical que se creó en París para luchar contra los enemigos de la Revolución Francesa. Sus miembros llevaban un bonete rojo adornado con una escarapela tricolor y pantalones largos en oposición al pantalón corto de los nobles, los culottes, de donde deriva el nombre de Sans-Culottes, sin culottes. Al final los Sans-Culottes eran, pues, bueno, llevaron a cabo trajes totalmente en contraposición de lo que era el ambiente nobiliario, que era, pues eso, pantalones cortos, como llevaban muchos, ¿no? Agustín de Argüelles fue una de las figuras más destacadas de las Cortes de Cádiz, en la que representó a Oviedo. Su brillante oratorio durante las sesiones de Cortes le valió el nombre del Divino. El Divino le llamaron. Y el conde de Toreno participó en las Cortes de Cádiz como representante de Asturias. Se distinguió por su defensa de los principios liberales y después de la vuelta de Fernando VII, lo que sería de España. Los dos fueron figuras importantísimas eh, en España. El problema es que, claro, muchos se tuvieron que exiliar porque Fernando VII trajo de vuelta a España el absolutismo. La PEPA fue la primera constitución de la historia de España. Se promulgó el 19 de marzo de 1812, que es el día de San José, y el pueblo la denominó la PEPA, la primera constitución española. El tambor de Bruch. En junio de 1808, cuando unos campesinos catalanes se enfrentaban a las tropas francesas en las alturas del Bruch, en la falda de Montserrat, el redoble de un tambor hizo creer a los franceses que llevaban fuerzas del ejército regular español, y los franceses se retiraron desordenadamente. Creyeron los propios las tropas napoleónicas francesas que venían el ejército regular de España, pero finalmente fue por un redoble de un tambor y bueno, pues huyeron muchos de la zona. El conde de Moltke fue uno de los principales artífices de la potencia militar prusiana y dirigió las campañas de 1866 y de 1870 y 1871, en las que Prusia derrotó a Austria y a Francia respectivamente. Y justo en 1871 se formó Alemania y también Italia como dos nuevos estados europeos, tras las unificaciones en ambos países como uno de los periodos históricos más destacados tanto en Alemania como en Italia.
Ulysses Grant fue general estadounidense que al frente de las tropas del norte obtuvo grandes victorias sobre los sudistas en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. El general Grant se convirtió en presidente de Estados Unidos entre 1868 y 1876, una figura muy importante en, en América y sobre todo en Estados Unidos. La Guerra de Secesión de Estados Unidos fue un conflicto civil que se desarrolló durante 4 años, entre 1861 y 1865. Los estados del sur confederados se opusieron a la abolición de la esclavitud y provocaron el desencadenamiento del conflicto. La guerra finalizó con el triunfo de los estados del norte. El fuerte del Álamo se encuentra en la ciudad de San Antonio, Texas, y en él se produjo un célebre enfrentamiento en 1866. El general mexicano Santa Anna conquistó el fuerte del Álamo tras una dura lucha con los colonos estadounidenses. Un conflicto además, bueno, pues que estuvo inmiscuido también Estados Unidos, México, y finalmente, bueno, pues, el general mexicano México conquistó el Álamo frente a los estadounidenses y fue el general Santa Anna, una figura muy destacada en el mundo político y militar de la Milicia Nacional. Esta fuerza militar se creó en la Constitución de 1812 en Cádiz. Fernando VII consideraba a la Milicia Nacional como una fuerza armada de tendencia liberal, la disolvió, pero claro, con el golpe de Estado del general Río en 1820 se volvió a constituir la Milicia Nacional en España. La Camarilla, durante el reinado de Isabel II, recibió este nombre un grupo de personajes influyentes en las decisiones que se tomaban en la corte. Había figuras, o bueno, sí, figuras políticas o del mundo de la iglesia que, bueno, pues que estuvieron en la camarilla isabelina en España y, bueno, eran los que tomaban las decisiones políticas, religiosas en la segunda mitad del siglo XIX en España. El convertidor Bessemer fue un procedimiento para transformar el hierro fundido en acero, que debe su nombre al ingeniero británico Bessemer. Años más tarde, el alemán Siemens diseñó un alto horno que por su ahorro de combustible reemplazó al convertidor de Bessemer. Fue una novedad el convertidor de Bessemer, que era fundir hierro, convertirlo en acero, pero claro, con Siemens, con el alto horno, bueno, al final reemplazó al convertidor de Bessemer, que fue una novedad en aquellos momentos, pero bueno, Siemens llevó a cabo pues, el alto horno, que redujo el ahorro de combustible, todo ello. Las Trade Unions es el nombre con el que se traduce a los sindicatos británicos desde su creación en el siglo XIX. Ya en 1867 llevaron a la Cámara de los Comunes sus primeros diputados. Bueno, pues las Trade Unions eran grupos del sindicato británico, que por cierto en 1867 ya hubo algunos diputados en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. Richard Barton fue explorador británico que en compañía del también británico John Speke descubrió en 1856 el lago Tanganica. Ambos, tanto Speke como Barton, descubrieron el lago Tanganica en 1856. Benjamin Disraeli fue jefe del Partido Conservador Británico, primer ministro durante algunos años del reinado de Victoria I y uno de los principales impulsores de la política imperialista británica. Por cierto, una figura importante en Gran Bretaña, el siglo XIX, y él fue el que impulsó el imperialismo británico hacia, bueno, que sucedió en el siglo XIX, que fue en Asia y en África. La Guerra del Opio. En 1869 el gobierno chino prohibió a la Compañía Británica de las Indias que introdujera opio en China. Gran Bretaña desencadenó la guerra y China tuvo que abrir sus puertos a comercio europeo. La Asociación Internacional del Congo. Esta asociación fue creada en 1878 por el monarca Leopoldo II de Bélgica. Y en la Confederación de Berlín se aceptó la formación del Estado Libre del Congo, pero estaba bajo la soberanía de la monarquía belga. Es como que el Congo era libre, pero sin estarlo, porque quien lo controlaba era al final la metrópoli europea, Bélgica. Y la guerra del opio, el objetivo de Gran Bretaña era expandirse por Asia, pero como el gobierno chino se negó a esa expansión, finalmente los británicos declararon la guerra y al final China tuvo que abrir sus puertos a todo el comercio occidental o europeo.
Salvador Seguí fue dirigente anarcosindicalista español más conocido como el No del Sucre, el muchacho del azúcar, que participó activamente en las luchas sindicales de su época. Murió asesinado en Barcelona. Además, es donde nació Salvador Seguí. Pascual Cervera fue almirante español que estuvo al mando de la escuadra española que en 1898 se enfrentó a la escuadra estadounidense en aguas de Cuba. Guerra de Cuba, la guerra corta. A pesar de la pericia del almirante, la derrota española fue inevitable. Francisco Ferrer y Guardia fue teórico anarquista que fundó la Escuela Moderna en Barcelona y que era partidario de la enseñanza laica y racionalista. Cuando se produjeron los desórdenes de la Semana Trágica, en Barcelona se acusó a Ferrer y Guardia de ser el principal responsable y fue fusilado. Los tres son figuras importantes. Uno de ellos fue militar y estuvo a mando de la guerra de Cuba, la guerra corta, que España perdió todas las colonias de ultramar, solo que quedaron ya, a principios del siglo XX, las colonias de África. Y tanto Seguí como Ferrer y Guardia fueron anarquistas que, bueno, pues lucharon por una enseñanza, sobre todo Ferrer y Guardia, por una enseñanza laica, racionalista, y finalmente los dos fueron asesinados y, bueno, sí, bueno, asesinados y fusilados porque, según el gobierno, estuvo inmiscuido en los desórdenes de la Semana Trágica, el caso de Ferrer y Guardia, y el otro que fue un dirigente anarcosindicalista, bueno, pues que luchó activamente en diversas concentraciones sindicales y lo asesinaron o murió, sí, lo asesinaron a Seguí en Barcelona. La Comisión de Reformas Sociales, una de las escasas iniciativas que el gobierno de la Restauración adoptó respecto al problema obrero, fue la creación de 1883 de esta comisión, que pretendía estudiar la situación del proletariado español. No, bueno, fue una reforma en la cual, bueno, pues intentar aliviar y llevar a cabo una reforma en torno al movimiento obrero. El regeneracionismo. En la época de la Restauración se fue formando un movimiento intelectual conocido como regeneracionismo, que consideraba que la reactivación económica y cultural era la única vía válida para la salvación nacional. El regeneracionismo lo que hablaba es una crítica hacia el gobierno, bueno, sobre todo la crisis del 98, los casos de corrupción, todo ello lo que surgió en el último tercio del siglo XIX en España, tras movimientos de Sagasta, Cánovas, y que los dos partidos más destacados se alternaban en el poder, bueno, cada cierto tiempo. Entonces lo que pedían los nuevos intelectuales de finales del siglo XIX y sobre todo del siglo XX era un cambio en el paradigma económico, cultural y político de España. Jaime Ferran fue bacteriólogo español que desarrolló el procedimiento de la vacunación contra el cólera y preparó vacunas contra la fiebre tifoidea y contra la rabia. Una figura además muy importante en la ciencia española del siglo XIX y que, como gracias a él, desarrollaron nuevas vacunas que hoy en día son muy efectivas para diferentes infecciones que descubrió, como el cólera o la fiebre tifoidea o la rabia, todo ello. La escuela de Barbizón, la población francesa de Barbizón residió durante bastante tiempo un grupo de pintores como Rousseau y Millet, que realizaron numerosas obras paisajísticas. Los dos más destacados, Rousseau y Millet, destacaron por sus obras paisajísticas. La Unión Patriótica fue una organización política creada por el dictador Primo de Rivera. La Unión Patriótica fue el único partido que fue legal durante el periodo dictatorial de Primo de Rivera. La Ley de Jurisdicciones. En 1905 se aprobó esta ley, por la que todos los posibles delitos de defensa del ejército y contra la unidad nacional serían juzgados en adelante por los tribunales militares. Esto suponía la primera intervención importante del ejército en el funcionamiento del régimen de la Restauración. La ley de jurisdicciones, el objetivo era que si ibas en contra relacionado con lo militar, es decir, el ejército, te podían juzgar los tribunales militares. Y es como que el ejército se unió a ese funcionamiento dentro del Estado, que claro, que se produjo durante el régimen de la Restauración.
El Afrika Korps era el nombre que recibía el ejército expedicionario alemán en el norte de África. El mariscal Rommel, que lo dirigía, sorprendió a las fuerzas aliadas con los rápidos movimientos que realizaban sus tropas. Fue un ejército alemán que estuvo en el norte de África y que, claro, muchos de los países que estaban luchando en guerra estuvieron luchando también en África. Y además, luego los movimientos que realizaba el ejército del Afrika Korps eran muy rápidos todavía. ¿Y qué son los juicios de Nuremberg? Bueno, el juicio de Nuremberg en la ciudad alemana de Nuremberg se celebró en los años 1945 y 1946, un juicio contra los criminales de guerra nazis. En este proceso se dictaron penas muy severas, aunque gran parte de los dirigentes de la Alemania nazi habían huido antes de finalizar la guerra. Fue un juicio en el cual bueno, pues, se llevó a cabo contra el régimen alemán, contra todo el régimen y bueno, por la invasión y porque fue el país que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial y al final muchos de ellos se largaron de Alemania para evitar ser juzgados, otros los cogieron las dos superpotencias y no fueron juzgados por intereses solo políticos o económicos y más para tener, eh, según las dos superpotencias, grandes científicos. Pero vamos, muchos de ellos se marcharon, otros fueron juzgados y fueron asesinados y fusilados tras los juicios de Nuremberg y otros directamente los cogieron Estados Unidos y la Unión Soviética para sus intereses políticos durante la Guerra Fría. El quinto regimiento fue una unidad militar organizada por el Partido Comunista para ayudar a la defensa de Madrid. Esta unidad adoptó el nombre de quinto regimiento debido a que en Madrid solo existían cuatro regimientos de guarnición. Bueno, pues ayudó a la Segunda República, es decir, al dictador republicano, al gobierno republicano. Y los chatos fue el nombre que se dio popularmente a los aviones rusos Polikakov, que fueron utilizados por la aviación del ejército republicano. Y esto se produjo entre el final de la Segunda República Española y el estallido de la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más sangrientos y recientes de la historia de España y de los más duros. Dionisio Ridruejo fue político y escritor que al finalizar la Guerra Civil Española era una de las principales personalidades de la Falange. Posteriormente, Ridruejo, descontento con el régimen franquista, fue evolucionando hacia posiciones socialdemócratas y se convirtió en una de las principales figuras de la oposición a la dictadura franquista. Es decir, que él al principio estuvo cercano al régimen, a la dictadura y luego cambió y sus postulados fueron socialdemócratas. De ahí que fuese una de las principales figuras que se opuso a la dictadura franquista en España, por todo ello. Las demostraciones sindicales. El 1 de mayo era celebrado durante la época de la dictadura franquista con una gran demostración sindical en la que se realizaban exhibiciones atléticas y folclóricas en las que tomaban parte trabajadores y artistas. Era como una especie, bueno, especie no era una protesta contra la dictadura en España. La Marcha Verde. A finales de 1975, el monarca Hassan II de Marruecos preparó una invasión pacífica que se la conoce o se la conoció como la Marcha Verde del territorio del Sáhara Occidental, que era colonia española y cerca de 300.000 marroquíes comenzaron a aproximarse a la línea fronteriza, es decir, cruzaron la frontera en el Sáhara. El comienzo de negociaciones para que España abandonara el territorio sahariano evitó que se produjera un gran enfrentamiento. España finalmente se retiró y bueno, el Sáhara hoy en día bueno, pues está bajo control al final marroquí, es decir, de Marruecos, y bueno, no se sabe lo que va a pasar, si en un futuro la ONU puede, bueno, llevar a cabo una intentona de realizar un Estado independiente en el Sáhara Occidental, como se tiene que hacer también en la Franja de Gaza, con Palestina, y para que evitar más conflictos, porque es que si no, eh, la situación hoy en día de guerras y, bueno, de guerras en Oriente Medio, en Europa, es totalmente uno de los mayores desafíos que tienen muchos países destacados en la geopolítica mundial. La revuelta de Tiananmen. En 1989 los estudiantes chinos se manifestaron contra el gobierno comunista de Deng Xiaoping para pedir la transición del régimen político hacia la democracia.
y el respeto de los derechos humanos y las libertades. La revolución fracasó. Algunos estudiantes murieron en la represión y otros muchos fueron encarcelados. La revuelta también viene precedida por que el bloque soviético entró en crisis, Alemania con la caída del muro de Berlín, la fragmentación de Yugoslavia, que luego provocó en Yugoslavia unas cruentas guerras civiles, a finales de los años 90, y la independencia del que hoy, bueno, son las 7 repúblicas más destacadas del conjunto de Yugoslavia. También la fragmentación de Checoslovaquia, la fragmentación de la Unión Soviética en el 91, pues todo ello. Provocaron al final también protestas en China, que bueno, el gobierno chino las eliminó rápidamente y bueno, muchos de ellos fueron encarcelados, otros en las represiones, muchos estudiantes también murieron. La cumbre de Río, en julio de 1992, la ONU celebró en la ciudad de Río de Janeiro la conferencia sobre el medio ambiente. En la cumbre se defendió la idea del desarrollo sostenible, es decir, que el desarrollo económico se tiene que llevar a cabo de tal manera que no dañe el ecosistema terrestre. Algo bueno, que se sigue llevando a cabo y lo que al final se tiene que realizar y llevar a cabo son políticas para evitar dañar aún más ya la Tierra, porque la Tierra está muy dañada. Y yo lo digo siendo historiador, hay muchos problemas bueno, en la sociedad, todo ello, y el problema es la forma al final que no pensamos en condiciones. Nosotros como especie, es verdad que somos superiores, pero el problema es que como sigamos así vamos a autodestruirnos nosotros y bueno, todas las especies que hay en la actualidad. Y eso no sería algo muy positivo para las futuras generaciones. Así que ya podemos ir aplicándonos, sobre todo los estados europeos y otros más importantes como China, Rusia, Estados Unidos, pues para ir reduciendo ciertas emisiones de gases que son perjudiciales para la Tierra, pero es que para nosotros mismos también. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo de personajes, acontecimientos históricos en el mundo de la literatura, el arte, la historia, todo ello, darle a like, suscribiros, os comento que soy historiador y si os ha gustado, eh, lo vuelvo a repetir, darle a like. Es un recorrido al final de acontecimientos históricos y de otras facetas de la ciencia y también de las ciencias sociales. Así que os mando saludos. Adiós.